¿Por qué existe la infertilidad? Es una pregunta que debemos hacernos. ¿Por qué existe el cáncer? Y es por causa, ¿cierto?, de nuestra caída, por causa del pecado. Y de hecho, en la historia de la redención vemos justamente ese freno de la infertilidad, incluso en la promesa del Mesías. Lo vemos en distintas mujeres, ¿cierto? En Sara, en Rebeca, en Raquel, y ellas deseaban tener hijos. Y no vemos en las Escrituras la infertilidad como un castigo, ¿cierto?, por un pecado personal, ¿cierto?, de aquellas mujeres, sino simplemente por una causa de la caída. Lo mismo que sucede, por ejemplo, con otras enfermedades como el cáncer. Y en las Escrituras vemos ese patrón de que por causa del pecado sobrevino mucho mal, y entre ellos las enfermedades. Entonces, es importante decir, hermanos, y sobre todo a las hermanas que yo creo que llevan un estigma más fuerte con respecto a ello, de que el hecho de que alguna de ustedes sea infértil o un varón sea infértil no tiene que ver en este caso con un pecado particular que usted haya cometido o incluso un pecado pasado. Porque a veces muchas mujeres o muchos hombres llegan a conclusiones erradas porque dicen, porque yo hice esto en el pasado, ya llegué a Cristo, ¿cierto? Estoy pagando, entre comillas, por ese pecado. Entonces, es una carga difícil de sobrellevar porque empieza a surgir la angustia, el estrés, al ver a otras parejas, otros matrimonios que sí tienen hijos y ellos no pueden concebir. Entonces, debemos entender, hermanos, que la infertilidad es por causa de, ¿cierto?, nuestra separación con Dios a causa del pecado. Entonces, eso es una de las cosas que debemos tener claro en las Escrituras. Otra cosa es que en el Antiguo Pacto observamos que ser fértil era sinónimo de bendición. Y obviamente, hermanos, tenemos que entender en ese contexto que las mujeres judías podían comprender que por medio de esa fertilidad vendría el Redentor. Entonces, la causa de esa bendición tenía, ¿cierto?, un objeto particular, que era la venida del Salvador. Entonces, no debemos asumir ahora que por el hecho de, nuevamente, de que alguien sea infértil, no tengo la bendición de Dios, sino que también debemos verlo en ese contexto. Ahora, las Escrituras sin duda nos muestran que los hijos son un don del Señor, y el Salmo 127, versículo 3, lo muestra claramente. Dice, un don del Señor son los hijos, son un regalo del Señor, y recompensa es el fruto del vientre. Dice, como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba. Y el Salmo 128 también nos habla de lo mismo. Dice, versículo 3, tu mujer será como fecunda vid en el interior de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Así será bendecido el hombre que teme al Señor. Pero a causa de estos textos, nuevamente soy enfático en esto, no podemos asumir que si un hombre o una mujer no tiene hijos no sean bendecidos por el Señor. Dice la palabra que en Cristo hemos recibido toda bendición espiritual. Entonces, en ese sentido, incluso siendo solteros, hermanos, estamos completos en Cristo. Y eso es sumamente importante decirlo. Los hijos son un don, pero los hijos, hermanos, a nosotros no nos definen. Eso es muy importante decirlo. Quien nos define es Cristo, ¿cierto? Y el regalo del Evangelio, de haber asumido que somos pecadores y que en Él encontramos redención y salvación. Entonces, es importante hacer este preámbulo, hermanos, para lo que viene a continuación. Porque sin duda, la presión social, la presión incluso de la familia de tener hijos nos puede llevar a cometer errores en cuanto a nuestra libertad cristiana y en cuanto a nuestra decisión de tener hijos cuando hay problemas de infertilidad. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, hermanos, como congregación. Cuando hay una familia, ¿cierto?, un matrimonio que no puede tener hijos, llevarlos a la esperanza que hay en Cristo Jesús, siempre. Y también como familiares, si vemos que nuestros hijos en un futuro no tienen hijos, no colocarles también ese peso, porque el abuelo anhela tener nietos, pero debe tener, hermanos, la conciencia de que su hijo o su nuera, su yerno están completos en Cristo Jesús y que el Señor en su soberanía le puede dar nietos o no puede darle nietos. Entonces, en ese sentido debemos tener muy claras todas esas cosas.